Bueno, vamos a reconectarnos con el tema político, ¿no? Vamos a reasumir el análisis y vamos a compartir con Ricardo Sucre Heredia, politólogo. Gracias, Ricardo, por estar con Carlos, nosotros. por la invitación, vale, muy amable. Bueno, tantas cosas que se pueden decir de lo que ocurrió ayer, ¿no? Hablábamos previamente de diversas variables que habría que analizar, ¿no? Correcto. Por lo pronto, no es que sea prematuro, pero surgen una serie de elementos para conversar alrededor de lo que ha ocurrido. ¿A ti qué te pareció entre el cuestionamiento de la oposición a los resultados, el que se marque simplemente por una tendencia irreversible y se exhorte a las juntas electorales que proclamen, la confusión sobre los números, las irregularidades, en fin? Mira, Carlos, bueno, yo te diría lo primero, bueno, que son resultados, vamos a decir, que sorprenden, en el sentido, por lo menos en mis escenarios, yo al gobierno no lo ponía mal, pero no lo ponía en esta cifra, yo veía un 10-13 a favor de la mesa. Por supuesto, contemplaba un escenario como el que está pasando ahorita, pero tampoco era el que esperaba. En todo caso, quizás pudiéramos separar la cuestión, bueno, en el tema de las denuncias, vamos a decir, electorales y el tema político propiamente. Bueno, ¿qué implica esto? Bueno, el tema de las denuncias del fraude, tienes allí que documentar, pues. No es simplemente decir hay un fraude, tienes que documentar. Eso pasa por lo que han dicho los expertos, ahí tú tienes varias cosas que analizar. Por ejemplo, el tema, vamos a decir, de lo que, si recuerdas cuando pasó el tema de la elección de la constituyente, la persona Smarmati dijo, bueno, el sistema en sí es un sistema cerrado. Siempre y cuando existan personas en las distintas etapas del proceso que tiene ese sistema garantiza pues lo que los resultados transmiten. La pregunta entonces la pregunta que hay que hacer entonces es, bueno, ¿había las personas en todas las etapas de ese sistema? Segunda pregunta, o segundo elemento también a considerar, el tema de las famosas actas, todo ese tipo de cosas. La oposición planteó que tenía cerca de más de 300.000 personas para ese trabajo de testigo. Eso te da como 10 personas por mesa, más o menos, que creo que más o menos era la proporción. Entonces, tienes las actas, estaban las personas, etcétera. Y un tercer elemento de los tantos que pudiéramos haber, bueno, el rector Rondón asistió cuando habló el Tibicé Lucena, no así cuando fue el tema de la constituyente. Entonces, quiere decir que el rector Rondón avala esos resultados o no tiene planteamientos sobre esos resultados de fondo. Lo que quiero decir es que el tema, bueno, tienes que argumentar, tienes que demostrar, es decir, tienes, como dice, tener los pelos del burro en la mano, pues, para poder hablar de una situación. Por supuesto, sabemos que la elección, el contexto estuvo, vamos a decir, lleno las cosas que sabemos, ventajas, cambios de última hora, todas esas cosas, pero en un caso, si tú planteas que hubo un fraude masivo, tienes que tener ya los elementos para hacerlo. Eso es muy importante porque nos lleva a señalar, por ejemplo, y mucha gente se lo estará planteando en este momento, Ricardo, que es una obligación de la oposición, de la Mesa de Unidad, presentar las actas de votación estado por estado, o cada uno de los comandos regionalmente presentar, cotejar y contrastar con lo que tiene el Consejo Nacional Electoral, porque se supone que todas esas actas llegan a las personas involucradas en todo el proceso, a los opositores y a los del gobierno y desde luego al organismo rector que es el CNE. Pero tú acabas de tocar algo que es muy importante, que estaba allí pendiente. El rector Luis Emilio Rondón tiene que pronunciarse en ese sentido, tiene que decir algo, ¿no? Sí. Tiene que expresarse y decir si está de acuerdo con lo que se hizo, si ciertamente esos números son los auténticos y definir las cosas. Bueno, su presencia pienso que sugiere que avala, es decir, porque cuando la constituyente no fue, ayer fue, bueno, estuvieron todos los rectores, pudo no haber ido si estuviera en desacuerdo. En todo caso, bueno, él ya debe fijar su posición, ¿no? Yo pienso también que, bueno, que debe fijar su posición o decir, bueno, esos son y, bueno, esos son, pues. Sí. O esos son con tales observaciones y, bueno, se estarán haciendo las auditorías, todas las cuestiones, pero tiene, vamos a decir, tienes que sustentar o por lo menos tener unos indicios bastante fuertes que te hagan pensar, bueno, efectivamente, para los que plantean el fraude, bueno, efectivamente ocurrió y bueno, y entonces hacer tus acciones jurídicas o tus acciones de calle o tus acciones políticas, en fin, lo que tengas allí a mano para poder responder. Pero tienes que hacerlo rápido también. Tampoco puede ser una cosa... Sí, voy a esperar 5 días, claro. una semana, ahora seguimos. El caso de la abstención, Ricardo, que es muy importante, ¿cuánto pudo haber pesado? Claro, habría que desglosar y tener finalmente con precisión los números, ¿no? Los porcentajes. Pero ¿cuánto pudo haber pesado en todo esto? Por ejemplo, en la pérdida de gobernaciones, de acuerdo al criterio del CNE, de Miranda, de Lara, de Carabobo, en fin.
Sí, habría que ver, si lo ves en porcentaje, efectivamente fue una participación muy importante. La segunda, vamos a decir, la segunda, la mayor fue el 2008. Ahora, si lo ves en números, vamos a decir absoluto, bueno, 7 millones de personas dejaron de votar. Entonces, es una cifra importante. Habría que ver de nuevo con los estados, bueno, comparándolo, qué pasó en otros momentos electorales. Miranda, por ejemplo, el caso de Lara, ahí fue una diferencia muy grande, ¿no? Entre Meléndez Rivas y Henry Falcón. Entonces, bueno, habría que ver qué pasó también allí. ¿Fue la abstención? ¿Fue un voto castigo? ¿Fue un voto, vamos a decir? Claro, porque el gobierno pudiera decir, bueno, pero no pueden quejarse. Han ganado Bolívar, que era un estado emblemático, han ganado el Zulia, imagínate, que es la mayor ubicación demográfica que tiene el país. Han ganado Táchira, un estado siempre rebelde, en fin, ¿no? Correcto. Sí, bueno, yo te diría, si eso estado Bolívar, que en la página del CNE Velázquez aparece. Sí, arriba. bueno, por ejemplo, sí. Bolívar, Táchira, etcétera. Bueno, yo también diría. Anzoátegui, y derrocaron a Aristóbulo, tú sabes, ese tipo de cosas. Sí, yo ahí te diría que a lo mejor también puede haber funcionado otra cosa. Es decir, esos candidatos, vamos a decir, en esos estados, esos candidatos tenían tiempo trabajando. Es decir, no es el primer intento de Barreto Sira, no es el primer intento de Andrés Velázquez. Y Lady Gómez hizo una buena campaña, es decir, una campaña que tú hiciste una persona que se movió y sobre todo que comunicó ganas de ganar, porque tú no viste en otras campañas, pues. Entonces, bueno, hay una complejidad de factores, bueno, que tienes que hacer y a lo mejor hay y habrá mucho. Hay una nada más y con esto cerramos, Ricardo. Por ejemplo, se enraiza la política clientelar y populista en esta campaña electoral. Bueno, yo te diría que de alguna manera pudiera ser de esa forma. Tienes, vamos a decir, la política clientelar del Estado, pero tienes... La CAB es un candidato trumpista. Yo creo que es el primer experimento cercano al trumpismo que en Venezuela operó. Y bueno, ahí tiene. Hay cambios sociológicos y antropológicos de fondo. A lo mejor estamos frente a una nueva sociedad. Bueno, también es lo que habría que analizar. Pero evidentemente el peso del Estado, la idea de un Estado que lo da frente a un no contraste, porque no se hace contraste. Todo el mundo habla de libre mercado, yo soy libertario, pero nadie traduce eso en propuestas porque le da pena, no quiere o no tiene la fuerza. Entonces sí puede ser que al final la gente diga, bueno, no es lo que me gustaría, pero si es el Estado, bueno, yo voy a recibir las cosas que me da el Estado. Muy bien. Bueno, habrá tiempo de retomar todo este tema, Carlos. Ricardo. Muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy. Bueno, hacemos una pausa. Al regreso tenemos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.